Dios les bendiga, mi hermano. ¿Me escuchan? Amén, le escucha. Amén. Ok. Amén, sí. No sé verdaderamente qué fue lo que pasó, pero vamos a seguir. ¿Verdad? Es el enemigo que está atacando, porque hay una clase buena ahora. Ok. Eh, bueno, como habíamos quedado, voy a comenzar a grabar de nuevo. Esta clase es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí nosotros comenzamos a observar comenzamos a observar la figura retórica, el uso correcto de las figuras retóricas. Comenzamos a utilizar correctamente, ¿verdad? Cuando en las reglas de la escatología, ¿verdad? Se ven las cosas, cómo se interpretan las cosas bajo las reglas de la escatología, ¿verdad? Cuando algo es literal, cuando algo es espiritual, cuando algo es simbólico, ¿verdad? ¿Qué significa tierra? ¿Qué significa mar? ¿Qué significa cielo? ¿Verdad? Aquí comenzamos a ver todo esto. Vaya, por ejemplo, ¿verdad? Cuando en el libro de Revelación, en el libro de León se le dice tierra. ¿Qué significa tierra? Alguien aquí que levante la mano rápido y me diga, según usted en el libro de Revelación, cuando el libro de Revelación dice tierra, tierra, ¿qué para usted cree a qué se refiere el libro de Revelación cuando dice tierra? Bueno, tierra, ¿verdad? Tierra tiene varios significados, pero uno de los significados tierra es que habla de nosotros mismos, ¿verdad? Cuando en el libro de Relación dice, él significa tierra, habla de la tierra, pero habla de nosotros, del cuerpo físico, de nosotros, de las personas, ¿verdad? Cuando dice la tierra, habla de la gente, las personas, de los terrícolas, ¿verdad? Cuando dice mar, ¿qué significa cuando dice mar? Cuando dice mar, puede significar varias cosas, ¿no? Pero mar también significa multitud de personas, ¿verdad? Multitud de gente, multitud de personas. Puede simbolizar o puede, viene simbolizando multitud de personas, ¿verdad? Cuando dice mar, cuando viene a decir sonar de la trompeta, puede significar, el significado de la trompeta tiene otros significados también. Uno es la voz de Dios, ¿verdad? El sonar de las trompetas. Ese es el significado de sonar de las trompetas. Puede ser también, puede ser la voz de Dios, pero también puede ser ¿qué? El llamado del juicio de Dios, el sonar de la trompeta, ¿verdad? Puede ser. ¿Alguien ahí tiene prendido el micrófono? Por favor, me lo apaga. Entonces, vemos nosotros que aquí en este libro, en este capítulo 4, Revelación, muy importante. ¿Por qué? Porque aquí comenzamos a ver nosotros muchas cosas con las que nos vamos a identificar, a comenzarnos a nosotros a identificar y a familiarizar. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo cómo nosotros entendamos este inicio de este capítulo, es como nosotros vamos a comenzar a entender el libro en general, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a entrar a la primera diapositiva. Dice, un antesala a lo profético. Un antesala a lo profético. ¿Qué significa esto? Un antesala a lo profético es el inicio o la entrada, ¿verdad? El inicio, la entrada a lo que es la profecía en sí. ¿Por qué? Porque el libro de Revelación o el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Es en su 95% es profético, lo que significa que todo el resto es historia, es histórico. ¿Por qué decimos que es histórico? Bueno, simple y sencillamente, el apóstol Juan, lo que vivió el apóstol Juan, ¿verdad? Antes de estas cosas, como lo dice la Biblia, antes de estas cosas, lo que vivió el apóstol Juan antes de estas cosas es historia. ¿Por qué es historia? Porque Juan lo vivió, ¿va? Está escrito en la historia que Juan lo vivió. Nosotros sabemos que Juan estuvo en la isla de Patmos porque él estuvo allí en la isla de Patmos, valga la redundancia, ¿verdad? Porque él estuvo ahí, escribió ahí. Nosotros sabemos, amén, de que las iglesias del Apocalipsis fueron construidas o fueron instituidas o alguien las fundó. ¿Por qué? Porque está en los libros de historia, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque existe arqueología, existe
¿verdad? Historia, existen libros, existen, todavía existen ruinas de esos lugares. Entonces sabemos de que esas cosas acontecieron. Entonces, ¿eso pertenece a qué? A la parte histórica del libro de Revelación, lo cual lleva, lo cual cubre ese porcentaje mínimo, ¿verdad? De este libro. Pero ¿qué pasa? Ahora inicia ¿qué? El 95% profético del libro. Le decimos el 95%, escuche bien, le decimos que es el 95% profético. ¿Por qué? Porque es profecía pura. Entonces, lo que significa es que todo lo que está escrito de a partir del capítulo 4 en adelante de Revelación, nada ha acontecido. Todo es profético. Es por eso, ¿verdad? Que como ustedes escribieron en el chat, todos creemos que somos de la escuela futurista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creemos, esta es la respuesta, ¿verdad? ¿Por qué nosotros creemos que somos de la escuela futurista? Si alguna vez ustedes topan con un teólogo, ¿verdad? O con un escatólogo o una persona, ¿verdad? Que hable de estos temas, diga, ¿por qué usted se cree? ¿Por qué usted se cree que es futurista? ¿Por qué usted se cree que es futurista? Bueno, yo me creo que soy futurista porque simple y sencillamente creo que el libro de Revelación a partir del capítulo 4 en adelante, todo es profético. Nada ha acontecido todavía. Nada ha pasado, nada ha acontecido. Nada de lo que está escrito del 4 en adelante aconteció. ¿Alguien aquí leyó lo que dice la iglesia preterista? ¿Alguien se acuerda aquí alguien leyó aquí lo que dice lo que dice la iglesia la escuela preterista? Hermanos, La verdad yo Ah, no. ¿ah? amén. Yo lo tengo aquí y dice, el vocablo preterista significa pertenencia al pasado. Según esta escuela, el Apocalipsis se cumplió en los primeros siglos de la historia de la iglesia. Ok, entonces lo que significa ¿qué? Lo que significa ¿qué? Que la iglesia preterista o la escuela preterista, ¿verdad? La escuela preterista, creen ellos que el capítulo 4 de Revelación, todo pertenece al pasado. ¿Verdad? No es que es historia, sino que todo ya se cumplió, ¿verdad? Que ya todo se cumplió o todo se está a punto de cumplir, ¿verdad? Todo está a punto de cumplir, ¿verdad? Alguien de ustedes que sepa un poco de religión y me diga, a qué religión o más bien, a qué secta religiosa le suena a usted esta palabra preterista o este concepto de preterismo? ¿A qué secta religiosa a usted le suena? ¿Verdad? Usted Los como teólogo, adventistas. a los adventistas del séptimo, así me gusta, a los adventistas del séptimo día. Ellos consideran, ¿verdad? ¿Qué consideran ellos? Ellos consideran que todas estas cosas ya pasaron, ¿cierto? Entonces, ustedes leyeron el siguiente concepto, ¿verdad? Entonces, alguien acá, vean, que haya leído todos los conceptos y que me diga, ¿qué más ustedes entendieron acerca acerca de este concepto de preterismo? Maestra, lo que yo pude leer, yo entendí Sí. que lo que ellos dicen es que ya todo pasó, que ya todo está cumplido, e Ujú. incluso me atrevo a decir más, ellos dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, cuando eso no es cierto. Claro, pero acuérdese de que, va, sí, sí, claro, pero recuerde, por eso es que nosotros tenemos que estudiar este libro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hablarles a ellos o a las personas que creen eso, ¿cómo? Con pruebas bíblicas, ¿verdad? Tenemos que hablarles con pruebas, ¿qué? Pruebas bíblicas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros decimos que somos futuristas, ¿verdad? Cuando nosotros decimos que somos futuristas, ¿verdad?
entendemos que todas estas cosas son futuras, ¿verdad? Son futuras. ¿Por qué nosotros no somos preteristas? Porque nosotros entendemos y comprendemos muy bien el capítulo 4, versículo 16 del libro de Primera de Tesalonicenses, ¿cierto? Creemos nosotros en ese arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Creemos en el arrebatamiento de la iglesia, que será ¿qué? ¿Previo a qué? Previo a la gran tribulación. Entonces, ¿nosotros qué somos? Pretribulacionistas. Entonces, el concepto de pretribulacionista o pretribulacionario, ¿qué significa? Significa que usted y yo creemos que que en la iglesia de Jesucristo va a partir después, ¿verdad? Va a partir antes de la gran tribulación. Entonces, cuando nosotros entramos en el capítulo 4, ¿verdad? Cuando nosotros entramos al capítulo 4 de Revelación, ¿qué es lo que nosotros observamos? Observamos un claro ejemplo, ¿verdad? Un claro ejemplo de la iglesia futurista, ¿verdad? Vemos nosotros un claro ejemplo de la iglesia futurista, de la escuela futurista y de la escuela premileniarista, ¿cierto? Vemos un claro ejemplo de la escuela futurista y premileniarista. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia evangélica, ¿verdad? Nosotros como iglesia evangélica, ¿qué? Creemos que la iglesia será arrebatada al principio o antes de la gran tribulación, ¿cierto? Antes de la gran tribulación, Cristo vendrá por la iglesia. Y también creemos que Jesucristo vendrá por segunda vez. ¿Por segunda vez cuándo? Al final de la gran tribulación. Entonces, dos puntos importantes del premileniarismo, ¿cierto? Del premileniarismo. ¿Cuáles son los dos puntos más importantes del premileniarismo que nosotros podemos observar aquí en el capítulo 4 del libro de Revelación? Podemos observar dos puntos importantes. ¿Cuál? Uno, el arrebatamiento de la iglesia. Dos, es que la segunda venida de Cristo visible. Entonces, la iglesia evangélica, y ahora sí no voy a decir la iglesia evangélica pentecostal por no entrar en una denominación, ¿cierto? Aunque aquí la mayoría de nosotros somos pentecostales, me parece. Y si no, esto no es clase de doctrina, sino es de profecía, ¿verdad? Pero la iglesia evangélica, ¿verdad? La iglesia evangélica debería de defender la posición premileniarista, futurista, pretribulacionaria. Esa es la denominación, esa es la forma como usted se debe denominar, ¿verdad? Pretribulacionista, futurista, premileniarista, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos el capítulo 4 y el capítulo 5 del libro de Revelación, nos introducimos al cumplimiento profético de los tiempos finales de los tiempos. Entonces, cuando nosotros entramos a esta parte, entonces nos comenzamos a introducir nosotros a los eventos del porvenir, a lo que nosotros le podemos llamar escatología, ¿verdad? La escatología, recuerden que es que el estudio de los eventos del porvenir, ¿verdad? Entonces, dice, el 95% profético de este maravilloso libro, comenzamos a observar acontecimientos, figuras, símbolos descritos por el apóstol Juan. Esto lo hablamos un poco en la clase pasada, ¿verdad? Dice, muchos le llaman a estos acontecimientos y a su interpretación como el lenguaje juánico, pues fue el apóstol Juan que vio y describió todas las cosas que van a acontecer dichas por medio del ángel que le hablaba. Esto lo vimos la semana pasada, pero este solamente es un repaso un poco de lo que vimos la semana pasada. Entonces, ¿qué quiere decir? El lenguaje juánico es la forma como el apóstol Juan, ¿verdad? Observó las cosas que iban a acontecer en un futuro próximo, en un tiempo futuro, ¿verdad? En un tiempo escatológico. Dice, el relato de Juan, de la foto, Juan es claro cuando dice que ve una puerta abierta y la voz que hablaba como de trompeta, ¿ve? Entonces, dice, y la voz del que hablaba como de trompeta. ¿Ve? La trompeta aquí, ¿qué representa la trompeta aquí? ¿Qué representa la voz del que hablaba como trompeta? ¿Qué representa según usted? Un llamado. La, pal-
llamado y tiene cierta referencia a lo que es el rapto de la iglesia. Cierta ¿Quién más? similitud. ¿Quién más? La ¿Quién voz más? de Dios. Sí, ¿Quién la voz más? de ¿Quién Dios más? también. ¿Quién más? ¿Quién más? La venida de Cristo. ¿Quién más? La ¿El voz de, juicio? la ¿Perdón? voz de Dios. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿El juicio de Dios? El juicio de Dios. Recuerde que el concepto de trompeta tiene varios significados en el libro de Revelación, pero como aquí que estamos hablando, ¿quién es el que está sentado en el trono? ¿Por qué está sentado en el trono? ¿Verdad? ¿Por qué está sentado en el trono del juicio? ¿Verdad? El trono del juicio. Y porque entonces cuando decimos que está sentado en el trono del juicio, entonces la voz como de trompeta viene a traer, a simbolizar el qué, el llamado del juicio de Dios. ¿Ya? Todas las respuestas que ustedes dieron están correctas. Todas están correctas porque todas están correctas. Bíblicamente hablando, comprobamos todo está correcto. Pero para nosotros, escuchen bien lo que les quiero decir, a lo que les quiero yo a dar a entender. Para nosotros darle una interpretación correcta al libro de Revelación, tenemos que poner en su lugar cada significado de cada cosa, trayendo una lógica, ¿verdad? Una lógica. Si estamos hablando del trono del juicio, entonces la voz que hablaba como de trompeta, vean qué significa. Una voz, una trompeta o un llamado del juicio de Dios. ¿Verdad? Esa es la interpretación. Ese es como un ejemplo para la interpretación del capítulo 4. Dice, lo que ve Juan, aquí es donde yo les quiero a ustedes, es donde les quiero a ustedes traer un ejemplo, ¿verdad? De lo que estábamos hablando al principio, de que nosotros no podemos sumergir la palabra tipología en el libro de Revelación, ¿verdad? Siempre que podamos. ¿Por qué? Porque tipología, el concepto de tipología es que es la sombra del Antiguo Testamento revelado o manifestado en el Nuevo. El ejemplo que trajo mi hermano, el cordero que fue inmolado en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, fue inmolado en el Nuevo Testamento como Cristo en la cruz del Calvario. Ese es un ejemplo de tipología, ¿verdad? Ese es un ejemplo de tipología, algo que aconteció. Es como una profecía, pero no una profecía, pero entendemos que la profecía es diferente, porque la profecía es que yo hablo un acontecimiento que va a pasar, pero en cambio acá no. En tipología es algo que acontece sin que alguien lo anuncie, sino que solo acontece y de la misma manera que acontece se manifiesta en Cristo, porque es en Cristo que tiene que manifestarse para que sea tipología, ¿cierto? O alguien que aquí haya aprendido un mate de tipología que yo, estamos en lo correcto, hermanos. Amén. Porque la tipología habla de Cristo, ¿no? Habla de Cristo y su relación con la iglesia. ¿Verdad? Entonces nosotros no podemos decir esto es tipología si no se relaciona con Cristo o con la iglesia, ¿verdad? Si no es con relación a Cristo y la iglesia, no podemos decir que es tipología. ¿Estamos bien hasta ahora? Amén. Amén. Sí, muchas Entonces, ¿qué gracias, pasa? profe. Entonces, ¿qué pasa ahora? Lo que yo les quiero traer a ustedes es un nuevo concepto de tipología. Es un nuevo concepto de tipología. A este concepto de tipología se le llama tipología profética. Porque estamos hablando que tipología verdaderamente no es profecía, aunque se le parece, ¿verdad? Aunque se le parece, pero no lo es, ¿verdad? Pero a este concepto se le llama tipología profética. ¿Por qué? Porque no se trata de Cristo, sino se trata de su iglesia. ¿En qué sentido? Cuando el apóstol Juan, y en eso vamos a ir al capítulo 4 de Revelación, si tienen la Biblia por ahí. ¿Quién tiene la Biblia por ahí? Que me lea el capítulo 4 de Revelación. Capítulo 1, capítulo 4, verso 1. Amén. Dígame. La leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Después de esto, miré
y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la Siga. primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ok. Usted observa lo que le dice la voz como de trompeta al apóstol Juan. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Sube acá, ¿cierto? Le dice, sube acá. ¿A dónde estaba entonces el apóstol Juan? ¿A dónde estaba En el la isla apóstol Juan? de, En la la isla isla de de Pam. Patmos. En la isla de Patmos, ¿cierto? Estaba Juan en la isla de Patmos, pero dice Juan, estaba yo en el espíritu en la isla de Patmos, ¿verdad? Pero estaba en el espíritu, pero estaba acá en la tierra, ¿cierto? Entonces, cuando Cristo le dice, cuando la voz que le habla como de trompeta le dice, sube acá, ¿verdad? A eso nosotros los teólogos le llamamos tipología, tipo del rapto de la iglesia, tipo del arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué le decimos tipo del arrebatamiento? ¿Por qué le decimos tipología profética? ¿Por qué le decimos tipología profética? Conforme al concepto que hemos hablado sobre tipología, ¿verdad? ¿Por qué le decimos tipología profética? ¿Por qué le decimos tipología profética? Le habla a la ¿Alguien que... iglesia, ¿Por qué? le habla a la iglesia, es profecía para la iglesia, para nosotros. Porque se cumple. Recuerda, hermano, lo más importante de nosotros es comprobar esto con la Biblia, ¿no? Entonces, ¿se cumple qué? Aquí se va a cumplir proféticamente, ¿verdad? Tipológicamente profética. Se va a cumplir qué? El arrebatamiento que no ha pasado todavía en la iglesia, ¿verdad? Que no ha pasado, ¿verdad? Pero se va a cumplir como se cumple con Juan en la isla de Patmos, cuando dice, sube acá como de trompeta. ¿Qué dice hasta Tesalonicenses capítulo 4, verso 16? Dice, porque con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado seremos transformados en abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, ¿verdad? Y nos uniremos con Cristo en las nubes, ¿cierto? Entonces, subiremos, ¿verdad? Subiremos. Entonces, lo mismo que le pasó, porque esto le pasó al apóstol Juan, no es que le va a pasar, esto le pasó a Juan, porque dice, estando yo en el espíritu en la isla de Patmos, ¿verdad? ¿Y qué dice el capítulo 4, verso 1 del libro de Revelación? Dice, escuché la voz de trompeta que me dijo, sube acá, sube acá. Entonces, ¿aquí qué se cumple? Se cumple proféticamente, espiritualmente, ¿verdad? A esto se le llama que el rapto espiritual, ¿verdad? El rapto espiritual o un tipo del arrebatamiento de la iglesia manifestado en el apóstol Juan, ¿verdad? Aquí se cumple proféticamente en una forma espiritual. Aquí se cumple proféticamente en una forma espiritual. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Se cumple, ¿verdad? ¿En quién? En el apóstol Juan. Entonces, a esta parte es la única, esa es la única que en revelación se le llama tipo. Es a la única en la cual se puede aplicar la tipología en el libro de Revelación. A la única que se le puede aplicar tipología. De ahí, nosotros vamos estudiando poco a poco, ¿verdad? Poco a poco vamos estudiando las figuras que se van a aparecer, ¿verdad? Pero aquí, en el libro de Revelación, en este acontecimiento que le pasó al apóstol Juan, es en la única parte en la cual nosotros podemos aplicar la tipología profética. ¿Por qué? Porque es algo que se profetizó en el Nuevo Testamento, se profetizó en el Nuevo Testamento y se cumple en el apóstol Juan. ¿Pero cuándo? Al final, al final del siglo II, al principio del siglo, al final del siglo I, ¿verdad? Cuando Juan estaba en la isla de Patmos. Entonces, ¿está bien ese concepto? ¿Comprendemos bien ese concepto? ¿O o podemos aclararlo un poco más? No, está claro. Está Para mí claro el está claro concepto, igual. ¿verdad? Entiendo Amén, el concepto, solo quiero aclarar una cosa.
O sea, que él estando físicamente en la tierra, ¿verdad? En la isla de Pasmos, dice, ¿verdad? Que al instante yo estaba en el espíritu, o sea, que él físicamente aquí en la tierra, en el espíritu, él está viendo el cielo. Él estaba, En eso es lo que estoy un poco confundida. ¿cómo dijo? ¿Cómo dijo? Dígame. O sea, ¿verdad? Él físicamente está en la tierra, pero en el espíritu él está viendo el cielo o está viendo esta visión. Sí, no olvide lo que dice el capítulo 4 de Revelación. Dice, la voz como de trompeta le dice, sube acá. Sube acá. Entonces, él no está viendo para el cielo, él está viendo desde el cielo. Ah, ok. Eso era lo que, eso era lo que no entendía. Amén. Sí, porque recuerde que este es un tipo del arrebatamiento de la iglesia. ¿Y a dónde va la iglesia cuando sea arrebatada? Al cielo. Maestro. Al cielo. Entonces, el apóstol Juan, en el momento que recibe la visión, está ¿a dónde? En la isla de Patmos físicamente, ¿cierto? Físicamente. Pero cuando él dice, y entro yo en el espíritu, ¿va? Estando yo en el espíritu, escucho una voz de trompeta que me dice, sube acá. Estoy parafraseando el capítulo, ¿va? Dice, sube acá, sube acá. Entonces, ¿qué pasa? El apóstol Juan espiritualmente es arrebatado al cielo para un cumplimiento profético de Tesalonicenses capítulo 4. Entonces, el apóstol Juan, la visión de Apocalipsis, conforme a los teólogos, a la teología futurista, ¿verdad? Conforme a la teología futurista premileniarista, ¿verdad? Comprendemos que el apóstol Juan sí estaba en la tierra en el momento de recibir la revelación, pero Dios lo llama y en el espíritu, espiritualmente, él es arrebatado hacia él. Su cuerpo se queda aquí en la tierra, pero su espíritu, su ser espiritual, se va al cielo. ¿Para qué? Para observar qué? Para observar los acontecimientos, que Dios le va a revelar a él, para que escribiese en el libro de Revelación, ¿verdad? Que es la continuación de lo que ya le reveló Dios ¿a quién? A Daniel en su libro profético. ¿Ok? ¿Alguien más? Tengo 2 minutos antes de las 9. ¿Alguien más que tenga algo que agregar o alguien que quiera? Sí, maestro. Dígame. Para explicarle al hermano un poquito más claro, es como cuando uno se duerme y sale de su espíritu, porque me ha pasado, la gloria es de Dios. Yo he estado durmiendo y el Espíritu Santo me ha dicho, levántate y mira lo que está pasando allá afuera. O sea, mi cuerpo está durmiendo porque he visto mi cuerpo dormido y mi espíritu está fuera del cuerpo. Es algo que solamente vivirlo tú lo puedes entender, porque es demasiado maravilloso para como explicarlo así. Se lee y parece wow, maravilloso, pero es mucho más maravilloso cuando es experimentado físicamente y espiritualmente. Cuando él le dice a Juan, ven y ve, ya Juan, su espíritu está allá arriba, su cuerpo está ahí como muerto, como si estuviera en una tumba, pero su espíritu está con el Señor. Eso es lo que sucede ahí. Y es maravilloso totalmente. Ese podría ser un ejemplo. Dígame, hermano Mario. Yes. Bueno, bendiciones a todos. Es interesante lo que se está tratando ahora, pero debemos analizar lo siguiente, y es que, como estamos hablando de que Juan estaba en el Espíritu, desde el capítulo 1, verso 10, Juan expresa allí en el verso 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Por qué? Porque a él se le estaba revelando, el Señor Jesucristo le estaba dando una revelación, y para que esa revelación él pudiera entregársela, él tenía que tener en el espíritu.
Ya, desde allí, desde el capítulo 1, ya Juan estaba en el espíritu, en la isla de Patmos. Si bien es cierto, estaba en su cuerpo terrenal y estaba en la tierra, pero él estaba en el espíritu en el día del Señor, y es en el capítulo 4 cuando él, escucha la voz que le hace el llamado a que suban en el espíritu. Ya, cuando dice que vio la puerta abierta del cielo y allí pudo ver las cosas maravillosas que vio. Eso es lo que quería Claro, acotar nomás. claro, eso es lo interesante. Dígame, hermano Tomás. Hermano amado, bendiciones. Amén. Soy Erwin Mazariegos. Mire, ahora me estoy entendiendo yo de que al hablar con que Juan estaba en el espíritu, él no estaba muerto, él estaba viendo como una visión, puedo decirlo así, no sé, corrígame si estoy mal, hermano. Ok, vamos a poner esto claro. Dígame usted, hermana Silvia, y ahora entramos a la explicación. Acá dice, mirando así, acá dice, sube acá y ven y te mostraré cosas que sucederán después de donde estás, dice, ¿verdad? Así mirando humanamente, ¿verdad? Eh, no vamos a entender, ¿verdad? Solo en el espíritu. Ahora que vos explicaste eso, que fue en el espíritu que le mostró, ahí solamente podemos entender, ¿verdad? De qué estaba hablando, ¿verdad? Y eso no me quería aportar. Bueno, Para lo que que dijo el explicaste hermano, eso. lo que dijo el hermano de Guatemala, vaya, por ejemplo, el apóstol Juan, porque lo que me dijo la otra hermana sobre de que lo que el apóstol Juan había quedado en la tierra como el cuerpo muerto, ¿verdad? Y lo que dijo el hermano Tomás, no me acuerdo el hermano fue que el de Guatemala, que dijo, podemos unir esos dos conceptos, ¿cierto? Podemos unir los dos conceptos. El apóstol Juan, ¿verdad? Yo sé que la hermana lo dijo por decirlo de esa forma, ¿no? Pero el apóstol Juan no estaba muerto, sino que estaba él en el espíritu, ¿verdad? ¿Y qué es estar en el espíritu? Estar en el espíritu es a lo que se le dice en una visión, entrar en una, ¿cómo Un que se le éxtasis. dice? Entrar en un éxtasis, ¿verdad? Cuando usted entra en el Espíritu, vaya, por nosotros los evangélicos pentecostales que creemos en el Espíritu Santo, entramos en éxtasis, ¿verdad? Si usted ha tenido experiencias con Dios, yo he tenido experiencia con Dios, usted ha tenido experiencia, todo el mundo que es llamado al Evangelio de Cristo, ha tenido experiencias con Dios, ¿verdad? En la cual usted entra en el Espíritu, ora y habla lengua y todo eso. Usted está en el Espíritu, entró en un Espíritu, pero cuando usted entra en un éxtasis es cuando usted comienza a ver una visión, pero es una visión estando en el espíritu, pero siempre en su cuerpo. Vea, en este caso, el apóstol Juan estaba ya en el espíritu, como dice el hermano, estaba ya en el espíritu, en su cuerpo de carne, pero ya en su espíritu. Pero dice, de repente pero él ya estaba en el espíritu en el día del Señor. ¿Recuerda lo que dice la Biblia? Dice, yo estaba en el espíritu en el día del Señor, o sea que el apóstol Juan ya estaba en el espíritu, ¿verdad? Ya estaba recibiendo la revelación o ya estaba en el éxtasis, como digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Dicen los teólogos, ¿verdad? De que el apóstol Juan estaba en un éxtasis, experimentando un éxtasis, ¿no? Cuando de repente esta voz como de trompeta le habla, y ahí es cuando el apóstol dice, y entré yo en el espíritu como dicen los de la alta crítica, ¿verdad? Que el apóstol se contradice a sí mismo, porque ¿cómo es que él está en el espíritu? Y luego dice, después dice en el capítulo, entro yo de nuevo en el espíritu. Lo que pasó aquí fue, el apóstol Juan estaba en el espíritu en el día del Señor en la isla de Patmos. Eso dice el capítulo 1, ¿verdad? Estaba yo en la isla de Patmos en el día del Señor, estando yo en el espíritu. Y en el capítulo 4 dice, y entro yo en el espíritu y escucho la voz de trompeta que me sube acá. Es que el apóstol Juan entra en un segundo éxtasis. ¿Ya? Claro. Estando ya en un éxtasis, entra en un segundo éxtasis. Y este segundo éxtasis, no me vaya a malinterpretar, porque hoy en día hay unos conceptos que están mal
mal usados por estas sectas o por estos falsos maestros, ¿verdad? Pero él entra en un segundo nivel espiritual. No, espero ustedes me comprendan más o menos lo que les quiero decir, porque no quiero entrar en eso que entran estos falsos maestros que dicen segundo nivel, que nivel tercero, cuarto nivel espiritual. Eso no existe, ¿verdad? Pero lo que sí el apóstol Juan experimentó fue un segundo éxtasis dentro del éxtasis que él estaba viviendo en la isla de Patmos. Cuando el Dios le llama a que suba al cielo, el apóstol ya estaba en el espíritu, pero cuando Dios lo llama a que suba al cielo, él es arrebatado de su cuerpo, él deja su cuerpo en la isla de Patmos y parte al cielo para ver lo que Dios le iba a mostrar. Eso es lo que pasó en realidad. Eso es lo que el apóstol Juan experimentó, ¿verdad? En el cuerpo espiritual, en su cuerpo espiritual, no en su cuerpo físico, ¿verdad? Así que son las 9:06. Vamos a tomar un poco de agua, vamos a relajarlo un poco y vamos a regresar 9:10, 9:12 regresamos, ¿ok? Para que tome un poco de agua y nos relajemos. Los ánimos. Ahí que los veo cuando al regreso.
Dios les bendiga, hermanos. ¿Estamos ahí? Amén, amén. Amén, amén. Vamos a poner las cámaras. Ok, entonces, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? ¿Verdad? Hemos aprendido muchas cosas competentes a este capítulo 4, revelación. ¿Qué hemos aprendido? Como punto 1, aprendimos que comienza que la parte profética, ¿verdad? Como punto 2, aprendimos que nosotros como iglesia futurista, premileniarista, ¿verdad? Amileniarista, pre-tribulacionista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros creemos que en el arrebatamiento de la iglesia es antes de la gran tribulación, y creemos que también en que el milenio será justamente después de qué, de la segunda venida de Cristo visible. Eso nos convierte a nosotros en esto. Ahora, estamos hablando acerca de de la tipología profética del arrebatamiento de la iglesia manifestado en quién, en el apóstol Juan. ¿A dónde? En el capítulo 4 de Revelación, cuando le dice que sube acá, cuando él estaba ya en el espíritu. Aprendimos que él, ya estando en el espíritu, vea, entra en un segundo éxtasis y es arrebatado al cielo espiritualmente hablando. ¿Para qué? Para que él pudiese ver todas las cosas que van a acontecer en una forma que escatológica. ¿Estamos bien hasta ahora, hermanos? ¿Estamos bien hasta ahora, mis amados Amén, hermanos? amén. Sí, amén. Si no, pues ya sabe, ahí le damos repaso al video. Pero básicamente eso es lo que significa esto, ¿verdad? Esto del arrebatamiento espiritual del apóstol Juan. Un tipo profético, tipología profética del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, la quíntuple visión a este capítulo 4 también se le llama la quíntuple visión. ¿Verdad? La quíntuple visión. Vaya, dice, a estas visiones se le llama la quíntuple visión, ¿verdad? Bueno, el nombre lo dice. Quíntuple viene de 5, ¿verdad? Si la analizamos un poco, podemos sacar mucha información. Se ve como Juan sube al cielo en el arrebatamiento de Juan. Podemos observar un tipo del arrebatamiento de la iglesia y un claro ejemplo del premileniarismo. En el arrebatamiento de Juan, en esta gran visión, vemos el símbolo perfecto del arrebatamiento de la iglesia, que sería primera etapa de la segunda venida de Cristo. Eso ya lo hablamos. En esa voz, puesto un tipo de la sombra, eso ya lo hablamos. Vemos ahora, dice, el adverbio de tiempo después de esto, capítulo 4, verso 1, dice, tiene que ver con lo que el autor escribió desde el capítulo 1 al capítulo 3. Cuando el libro de Revelación, capítulo 4, verso 1, dice que le va a mostrar las cosas, ¿verdad? Que dice después de esto, cuando la voz que le habla, le dice, te mostraré las cosas que han pasado después de estas. Cuando dice después de estas, después de cuáles, pues de las cosas que él ya vivió, como la isla de Patmos, como lo que pasó, como lo que escribió a las iglesias, amén, de Asia Menor, ¿verdad? Esas son las cosas a las cuales se refiere cuando dice las cosas después de estas. Dice, vamos a dejar claro que esto es profecía pura para el final de los tiempos y solo podemos especular lo que el apóstol Juan quiso dar a entender. Algunos teólogos sostienen que la revelación del Apocalipsis le fue dada en etapa al apóstol Juan. También algunos teólogos sostienen que fue paulatinamente. El hecho es que cuando el apóstol dice después de esto, nos da a entender que había sido revelado antes. Entonces, cuando algunos teólogos dicen, vean, cuando el que está hablando con el apóstol Juan le dice que le mostrará las cosas que acontecerán después de esto, o después de las cosas que ya el apóstol vivió, entonces algunos teólogos dicen, es que entonces el libro de Revelación o esta palabra profética no fue revelada en una misma visión. A nosotros algunas veces nos enseñan, o muchas veces no se nos enseña, ¿verdad? O no se los dice cómo fue revelado, cómo es que fue revelado el Apocalipsis. Fue paulatinamente,
¿Fue por partes, verdad? ¿O fue de una sola vez? ¿Cómo fue revelado el libro de Revelación? ¿Cómo fue revelado? Entonces, cuando los escritores dicen, oh, cuando el apóstol Pablo, Juan escribe y dice que le va a revelar las cosas que son después de estas, significa que ya le había revelado algunas cosas antes, ¿verdad? Que ya le había revelado algunas cosas antes. Bueno, eso es lo que dicen algunos, pero lo que dicen a otros es que cuando el ángel le dice, te revelaré las cosas que han pasado después de esta, es que le está hablando de las cosas que ya el apóstol Juan ya sabía acerca de la iglesia. Porque el capítulo 1 de Revelación le dice el ángel, va, ven y te hablaré lo que acontecerá a las 7 iglesias que están en el Asia Menor, ¿verdad? Entonces, el apóstol Juan, ahora volvemos de nuevo cuando el apóstol estaba en el Espíritu, ¿verdad? ¿Me entienden? Quiero que entren en entenderme en esto. Cuando el apóstol Juan estaba en el Espíritu, en la isla de Patmos, ¿verdad? Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, en la isla llamada Patmos, ¿verdad? Se le fue revelado el ángel que le hablaba al apóstol Juan, ¿verdad? Le revela, ¿qué le revela, hermano? Le revela las cartas a las 7 iglesias, ¿verdad? ¿Cierto? Le revela las cartas a las 7 iglesias, ¿verdad? Y en el capítulo 4, ¿qué dice el libro? ¿Qué dice el libro? Que la voz que le hablaba como trompeta, ¿qué le dijo? Sube acá y te revelaré las cosas que han sido después de estas. ¿Después de cuáles? Después de lo que ya le había hablado estando en el cuerpo, en el primer éxtasis espiritual que tuvo el apóstol Juan. ¿Me entienden lo que sí se comprende? ¿Sí se comprende? Amén, Sí, amén. amén. Amén, amén. Es Hasta el decir, mensaje lo sostiene eso. amén. Entonces, es decir, que el apóstol Juan, por eso es que algunos teólogos, ¿verdad? Sostenemos que el apóstol Juan no es que estaba en el espíritu y volvió en sí, y como diga, estoy aquí en la tierra de nuevo, y después volvió de nuevo a otro éxtasis, ¿verdad? No fue así, sino que según la teología que nos enseña, es que el apóstol Juan estaba en el espíritu en el día del Señor, en una isla llamada Patmos, y el que estaba con él, el ángel que por el medio que Jesucristo usó para revelarle la palabra de Dios al apóstol Juan, por medio de ese ángel, ¿qué fue lo que pasó? Por medio de ese ángel, él le reveló las cartas a las 7 iglesias que estaban en el Asia Menor. No solamente eso, acuérdense que el capítulo 1, verso 7, es que el anuncio oficial de qué? De la segunda venida de Cristo visible, ¿verdad? De la segunda venida de Cristo visible. Capítulo 1, verso 7 es el anuncio oficial de la segunda venida visible de Jesucristo, no del arrebatamiento, de la segunda venida visible. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el arrebatamiento de la iglesia, Cristo no viene a la tierra. Cristo se queda en las nubes esperando a su novia. Pero en la segunda venida visible viene con gran poder y gloria en las nubes y todo ojo lo verá. Entonces, vemos nosotros que todo esto se le revela al apóstol Juan estando él en el Espíritu en el día del Señor en la isla de Patmos. Y de repente, el capítulo 4 dice, y estaba yo en el Espíritu y la voz que me hablaba como de trompeta me dice, sube acá. Aquí es donde nosotros decimos, oh, entonces que el apóstol Juan estaba ya en el Espíritu, pero entra en un segundo éxtasis, en un segundo éxtasis espiritual, en el cual él ya no está en su cuerpo, porque estaba en el Espíritu, pero en el cuerpo, ¿verdad? Pero cuando Cristo le habla y le dice, sube acá, lo saca del cuerpo y a llevarlo a un segundo éxtasis espiritual para ya no revelarle las cosas que ya pasaron, sino a revelarle las cosas que van a acontecer en el futuro próximo, ¿verdad? O sea, en un tiempo escatológico. ¿Referente a qué?
a la gran tribulación, referente a qué, a todos los temas que vamos a ver, la mujer y el dragón, ¿a quién más? A los dos testigos, ¿a quién más? Al ángel y al librito, ¿a quién más? A las copas de la ira, a las trompetas, ¿verdad? A los 7 sellos, con respendiente a todo eso, ¿verdad? Entonces, a eso es que a eso se refería el ángel cuando le dice después de esta. O sea, no es que el apóstol Juan, no es que el apóstol Juan paró el éxtasis, sino que entró en un segundo éxtasis espiritual. Muchos teólogos tienen que el apóstol Juan tuvo estas visiones en parte. Bueno, te lo leímos. Dice, el que estaba sentado en su trono. Aquí vamos a estar en una segunda parte, ¿ok? En una segunda parte de esto. Así que espero hayamos entendido bien, hayamos quedado bien en esto. Si tiene alguna pregunta o algo que quiera agregar, por favor, déjenmelo saber, mi hermano. ¿Estamos bien? Ok. Este es bien interesante. Esta parte que vamos a leer es bien interesante. Por favor, no se me vaya sin dudas de esto que le voy a enseñar. ¿Por qué? Porque ya me ha pasado en otras clases en lo cuales los hermanos se me van con dudas y incluso la clase pasada entramos en algo que no se comprendió bien, ¿verdad? Y los hermanos se fueron con con algo confundidos. Y no es el caso en esta clase. En esta clase el caso es explicarlo todo bien para que no nos vayamos confundidos. Dice, al instante, Reina Valera 1960, dice, al instante yo estaba en el espíritu y aquí y ella aquí dice, y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono no sentado. Esa es Reina Valera 1960. Ahora, Reina Valera 1909, ¿verdad? ¿Qué es? 50 y qué, 51 años antes, va. Dice, y luego yo fui en el espíritu. ¿Ve la diferencia? ¿Usted nota la diferencia? ¿Qué dice? Al instante yo estaba, ¿qué? En el espíritu, ¿verdad? En la otra versión dice, y luego yo fui en el espíritu. ¿Ve la diferencia? Hay una diferencia de interpretación acá, ¿verdad? Que en una él fue en el espíritu, en otra yo estaba en el espíritu. Eso es lo que le da esa interpretación dudosa a esta revelación. Pero ahora, ¿qué dice? Y hay aquí un trono, escuche bien, y hay aquí un trono que estaba puesto en el cielo. Y sobre el trono estaba uno sentado. ¿Qué observamos nosotros en esta parte? Aquí donde dice, y he aquí un trono establecido en el cielo. En la otra versión dice, un trono que estaba puesto en el cielo. ¿Qué observamos acá? Hay que observar algo bien importante acá. ¿Qué observamos? ¿Qué observan ustedes? Profesor, que en la 1960 dice que estaba establecido que era de ahí, y en la 1909 dice que estaba puesto, como que alguien lo colocó. No, no, Y el no sé, otro eso yo es lo que estaba, veo. y en el otro estaba aquí establecido. Pero las dos palabras vienen a resultar en qué? En que había Es un lo trono. mismo, maestro. que, que está allí, ese trono está establecido ahí, o sea, ese trono, entonces, en la eternidad ya estaba puesto ahí, está establecido, porque establecido es de que eso ya está allí, está ahí, que está ahí inmóvil, ¿verdad? Que usted no lo puede quitar ni poner, no, que ya está ahí. Ok, eso es lo que observamos. Un trono que estaba establecido, un trono que estaba puesto en el cielo. Y dice, y sobre el trono, y quiero que ustedes entiendan esto, que dice, puesto en el cielo, porque es un trono que esto viene en el concepto de eternidad.
Esto entra en el concepto de eternidad, lo que significa que el trono este es un trono eterno, no es un trono que vino alguien y lo puso ahí por el momento, sino es algo que esté eternamente establecido, estado ahí siempre, ¿me entiendes? En ese lugar. Dice, un trono que estaba expuesto en el cielo, o sea, que está ahí. Y en la otra versión dice, un trono establecido en el cielo, ¿verdad? Las dos palabras son diferentes, pero ¿qué significa? Esto es un concepto de eternidad, ¿verdad? Esto significa que es un concepto de ¿qué? De eternidad, que este trono siempre está ahí, o sea, lo que significa, por eso es que quiero que te entiendas esto, porque este trono vendría representando el trono eterno de Dios. Maestro, se silenció su micrófono. Sí, perdón. Diga, hermano Tomás. Da a entender, podemos entender también de que en la anterior visión él no vio ese trono, no que en esta visión ve que el trono está ahí y el Señor sentado. Mm, cuando Dios le dice al apóstol, sube acá, es cuando él ve el trono de Dios. Sí, claro, exactamente, eso es claro. Eso es así mismo, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Vemos nosotros un concepto de eternidad en este trono, ¿cierto? Vemos un concepto de eternidad. ¿En qué sentido? En que el trono siempre existió ahí, o sea que el trono representa la eternidad. Este trono que representa el reino eterno de Dios. ¿Ok? Este trono en el cual Dios está sentado, en el cual esta persona que está, en este personaje, que ahorita vamos a hablar de él, está sentado. Este trono, ¿verdad? No estamos hablando ya de otras cosas, ¿verdad? Solamente vamos a enfocarlo en el trono del que estamos hablando ahora. Este representa que el reino eterno de qué? De Dios. El reino eterno de Dios. Ahora, estas dos diferentes versiones de la Biblia pueden llevarnos a interpretaciones que si hubo una pausa en la revelación, si no fue así, también el apóstol Juan pudo haber entrado en un segundo éxtasis espiritual al escuchar nuevamente esa voz que le habló, así como Jesucristo le habla a la iglesia cuando sea el momento del arrebatamiento. Ahora dice, y sobre el trono estaba uno sentado. Bueno, esto es claro, ¿no? El que está sentado en el trono. ¿Quién está sentado sobre el trono? Esa es la pregunta que todo el mundo se tiene que hacer acá, ¿verdad? La pregunta que todos nos tenemos que hacer es ¿quién es el que está sentado sobre el trono? Podemos decir, es Cristo, es Dios, es un ángel, es el otro, pero no solo es decirlo, tenemos que comprobarlo, ¿verdad? Nosotros tenemos que comprobarlo, no solo es decirlo, es comprobarlo, que es lo más importante. Para eso estamos acá. Y para eso, para comprobar quién es el que está sentado en el trono, tenemos que irnos ¿a dónde? Al libro de Daniel, capítulo 7, verso 9. Al libro de Daniel, capítulo 7, verso 9. ¿Qué dice ahí? Dice, este es el profeta Daniel hablando. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente y un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces, ¿de quién está hablando aquí el profeta Daniel? ¿A quién vio aquí el profeta Daniel? Por las características, al parecer vio al Padre. Por las características, habla del Padre, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Recuerde que la participación es nota, hermano. La participación es una nota. Padre, a Dios. ¿Perdón?
representa a Dios, al Padre. Ok, ¿quién más? Cari Ramos, dígame. Ahí está bien claro. Representa el trono de Dios, maestro. El trono eterno de Dios, la eternidad. El trono eterno de Dios, ¿cierto? Pero ¿quién, Sí. a quién representa el que está sentado? Al Padre. Ok, al Padre. ¿Quién más? A Dios, profesor, porque Él es solamente el juez, el único juez, y Él es el que está sentado en el trono Ok, del ¿quién juicio. más? Mana Aizaida. Aiza, perdón. Profe, representa a Cristo. Ok, ¿quién más? Ahí tenemos otra opinión ahora. ¿Quién más? ¿Representa la eternidad, profesor? El que está sentado. Acuerde que no estamos hablando del trono. Y el trono ya lo dejamos claro, que el trono representa, ¿verdad? El dominio o el reinado eterno de Dios, ¿verdad? Porque eso representa un trono. Un trono es un reinado, ¿verdad? Representa, habla de la eternidad de Dios, el trono, ¿verdad? Cristo. Ok, tenemos otro concepto más. ¿Qué más? También representa a Cristo. Ok, ¿quién más? Maestro, ¿cuál fue la pregunta, por favor? Estamos hablando del libro, del capítulo 7 del libro de Daniel, ¿verdad? Lo vamos a explicar de nuevo. Vamos a entrar de nuevo, ¿ok? Pongan atención, por favor. Vamos a leer el libro de Daniel, capítulo 7, verso 9. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyos vestidos eran blancos como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente y un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez, la palabra clave aquí es esta, hermanos, perdón, amados hermanos. La palabra clave aquí es esta. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí la pregunta que yo les hice a ustedes fue, según ustedes, ¿a quién les parece que el que está sentado en el trono, quién es el que a ustedes les parece que está sentado en el trono? Bueno, Cristo Jesús. aquí algunos dijeron que era Dios el Padre, ¿verdad? Aquí algunos dijeron que era Cristo, ¿verdad? Pero recuerde, bueno, como esta es una pregunta aleatoria, no les dije que me explicaran tampoco, ¿verdad? Entonces, aquí me dijeron ustedes que el Dios era el Dios del Padre y que era Cristo. Aquí vamos a ver nosotros los dos conceptos. Recuerden que aquí no estamos nosotros para decirle, yo no estoy aquí para decirle a ustedes, esto es así 100%, sino que este es un estudio, ¿verdad? Este es un estudio. Entonces, dice, muchos intérpretes, escuche bien, muchos intérpretes atribuyen esta visión a que el apóstol Juan se le ve como anciano de días. Espérese, antes que le vaya la mente por otro lado, espere que yo le explique. ¿Va? Ok, Juan se le ve como el anciano de días. La iglesia, escuche bien, la iglesia católica, al menos una parte de sus teólogos sostienen que esta teoría, pero lo más cercano a esta visión y su interpretación, que es el mismo Jesús sentándose en su trono, el trono del juicio, listo para abrir los libros. Ahora, descartamos que sea el apóstol Juan, porque en la teología católica romana, o sea, la iglesia católica romana, ellos sostienen que es el apóstol Juan. ¿Por qué? Porque dicen de que lo que Daniel vio, porque Daniel estaba viendo una visión del futuro, ¿verdad? Estaba viendo una visión del futuro. Entonces, dice una gran parte de la iglesia, de la iglesia católica romana, sostienen de que
a quien vio Daniel fue al apóstol Juan, pero eso no puede ser. ¿Por qué? Porque Juan es solamente un profeta y el que está sentado en el trono es un juez, es un juez. Entonces, ¿quién es el juez de todas las cosas? Dios el Padre. Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo, Dice, maestro. Cristo. oh, ok, ¿por qué? Hay que comprobarlo bíblicamente, no solamente decirlo. Hay que comprobarlo. Dice, ¿qué dice el libro de la, qué dice uno de los, el libro, uno de los evangelios? Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio, vamos a buscarlo, sino que todo juicio se lo ha dado ¿a quién? Al Hijo. Hijo. Al Hijo. Al Hijo, vamos a buscarlo, porque el Padre ok, esto lo dice en el Evangelio según San Juan 5:22. Evangelio según San Juan 5:22. Dice, Amén. Dice, ¿qué dice? porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio a su Hijo, para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que él envió. Entonces, aquí dice, ¿qué dice el profeta Daniel? Dice, el juez, ¿qué dice? Se sentó y los libros, ¿qué pasó? Fueron abiertos. Estos libros que fueron abiertos, ¿qué libros serán? ¿Qué libros serán? Los de juicio, maestro. No solamente los juicios. Libros Aquí de hay las dos. memorias, libros de los juicios, el libro de la vida. Ya ahí tengo 3. Aquí se representan, porque el juez se sentó, ¿verdad? Acuérdense que hay 2 juicios, uno para el creyente y uno para el pecador, ¿verdad? Uno es que el gran trono blanco, el juicio del gran trono blanco, y el otro ¿cuál es? El juicio del ¿qué? El tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo. Entonces, esos son los libros que se abrieron, ¿verdad? Esos son los libros. Y él lo dice, y aquellos que no fueron hallados en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego, ¿verdad? Entonces, y en el tribunal de Cristo, vemos las dos, está el tribunal de Cristo y el juicio del gran trono blanco. Entonces, son los libros que se abrieron. El juez es uno. El juez es uno y ya lo establecimos. ¿Quién es el juez? Jesucristo. Cristo, maestro. Cristo. Recuerde, Cristo es el juez. Acuérdese que Cristo es el juez. ¿Por qué? Porque dice la Biblia de que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, ¿verdad? Y porque se humilló hasta los sumos, dice el libro de Filipenses, ¿no? Dice que se humilló hasta los sumos. Y por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doblara toda rodilla del que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y qué dice el libro, el capítulo 5:22 de Juan? ¿Qué dice el capítulo 5:22 del Evangelio según San Juan? Para que honren al Hijo. ¿Por qué le dio todo juicio el Padre al Hijo? Para que honren al Hijo, así como honran al Padre. ¿Cierto? Para que honren al Hijo, así como honran al Padre. Para eso Dios le dio todo juicio al Hijo, a Jesucristo. Entonces, establecimos de que el trono, ¿verdad? Establecimos de que el trono representa la eternidad de Dios, ¿verdad? El trono que aparece acá representa la eternidad de Dios.
o el dominio eterno de Dios, del Dios, ¿va? De Dios. Y que el que está sentado en el trono no es el apóstol Juan, ¿vea? No puede ser el Padre, sino que es el Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo es el que juzga, o es el Padre. Ni nosotros, ¿va? Nosotros a veces nos ponemos a juzgar a la gente, pero el que juzga es el Hijo, ¿verdad? El Hijo es el que juzga. Amén, hermano. ¿Estamos bien hasta ahora con estos conceptos? Amén, maestro. Estamos bien con lo que me faltó aquí el hermano Juan Pablo para ¿cómo se llama? Para apoyarnos un poco acá con estos conceptos. Sí, él está de viaje, profesor. Tenía un Sí, viaje al sur de Chile. Me faltó ahí el pato. Bueno, en la próxima clase que nos apoya ahí. Alguien ahí, por favor. Alguien ahí que tenga algo, alguien ahí que tenga para continuar, porque vamos a continuar con esto. Vamos a continuar con una parte bien especial y que tenemos que tocarla con mucho tacto, porque muchos hermanos en la clase pasada se fueron con un concepto o creyeron un concepto erróneo al cual nunca se le dio esa interpretación. ¿Ok? Entonces estamos acá, estamos bien hasta ahora. ¿Estamos bien, hermanos? Amén. Amén. Amén, maestro. Ok. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Esta es la parte que yo quiero tocar con ustedes. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó uno a un anciano de días, cuyo vestido era blanco, la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas de este fuego ardiente. Y dice, y un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Primeramente, primer punto, esta visión es paralela. Escuche bien, la visión del capítulo 7, verso 9 del libro de Daniel es paralela. ¿Con qué? Con la visión y con el segundo éxtasis o con la visión que tuvo. Ya aprendimos que el apóstol Juan tuvo una segundo éxtasis dentro del éxtasis en el cual estaba viviendo. Tuvo un segundo éxtasis cuando subió al cielo, ¿cierto? Entonces, cuando subió al cielo, vio este trono. Entonces, en el capítulo 4 del libro de Revelación, aparece un paralelismo entre el libro de Daniel y el libro de Revelación, capítulo 7, verso 9, y capítulo 4, verso 1 en adelante del libro de Revelación. Entre Daniel y Revelación existe un paralelismo. Entonces, estos versos son ¿qué? Paralelos. Paralelo significa que la misma visión que vio Daniel, la misma visión la vio ¿quién? El apóstol Juan. Esas dos visiones son las mismas. El apóstol Juan y el profeta Daniel vieron la misma visión al mismo personaje. Es decir, que el apóstol, que es decir, que el profeta Daniel vio al que estaba sentado en el cielo, que ya dijimos que representa a Cristo como el juez de todas las cosas. Entonces, esto vendría siendo ¿qué? Esto vendría siendo ¿qué? ¿Qué es la representación de Cristo en el Nuevo Testamento? No le podemos llamar Cristo, ¿no? Cristofanía. Es Cristofanía. una cristofanía, ¿verdad? Claro. Tampoco era el ángel de Jehová que estaba ahí, ¿verdad? No se confunda tampoco, no me diga, el ángel de Jehová estaba sentado en el trono. No es así, tampoco es así. No vamos a entrar mucho en el tema, a no ser que ustedes pues quieran. Una de las características más claras es que el que está sentado en su trono, escuche bien, una de las características más claras es que el que está sentado en su trono, segundo, es que está sentado en su trono, o sea, que está el juez, está allí establecido en un trono.
Segundo detalle es que Juan lo describe en el verso 3 como jaspe, un diamante perfecto cuya brillantez clara describe la pureza y la gloria, la majestad de Dios. También la cornalina, que es de color rojo, ilustra la justicia y la ira santa de Dios. Claramente Juan no está describiendo a Dios, está describiendo su gloria y majestad. El apóstol Juan no es que vio a Dios, ¿verdad?, sino vio una manifestación de su gloria. Dice, como tercera observación, Juan vio alrededor del trono un arcoíris, símbolo de la misericordia de Dios y el pacto de Dios con Noé. Génesis 9, versos 12 y 17, señal que puso desde el diluvio. Ahora, Juan 5, 22 al 24 ya lo leímos. Dice, porque el Padre nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo. Escucha bien, dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre, ni al Padre que le envió. Dice, ¿por qué se le llama anciano de día? Escucha bien este concepto, no me vaya a ir confundido. Si usted no entiende lo que le digo aquí, por favor me deja saber. Dice, ¿por qué se le dice anciano de día? Y quiero aclarar con ustedes. Cristo es eterno, Él no envejece, ¿verdad? Jesucristo no envejece porque Él es un personaje eterno. Jesucristo fue y es, es y era y será, ¿verdad? Él será por la eternidad, porque Él es el eterno. Jesucristo representa la eternidad, Él es la eternidad, ¿verdad? Entonces, Él no envejece. Pero como concepto, ¿eh?, como concepto para describir al que está sentado en el trono, esto es para nosotros traer una observación a la Iglesia Católica Romana, porque la Iglesia Católica Romana dice que vio a un anciano de días, ¿verdad? Vio a un anciano de días al cual ellos observan como al apóstol Juan, ¿verdad? Si están cayendo en lo que les quiero explicar. La Iglesia Católica Romana dice de que Daniel vio al apóstol Juan porque a quien vio fue a un anciano de días. Y el apóstol Juan, en ese momento, él ya tenía 95 años, 98 años de edad. Entonces, él era un anciano. Entonces, la Iglesia Católica dice que al anciano que vio fue al apóstol Juan. ¿Por qué? Porque Dios no envejece. Y es verdad, Dios no envejece. Cristo no envejece. ¿Por qué? Porque es eterno, ¿cierto? ¿Estamos bien hasta ahora? Quiero que me entiendan bien. Cristo, Dios o la Trinidad no envejece porque son eternos, ¿verdad? Entonces, la Iglesia Católica Romana dice, bueno, si Cristo o el Dios Trino no envejece, ¿quién era el viejito que estaba ahí sentado? ¿Verdad? La pregunta es válida, ¿verdad? La pregunta vale. Porque dice, si la Trinidad o el Dios no envejece, ¿quién era el anciano que estaba en el trono? ¿Vea? Entonces, para esto hay una explicación. ¿Y cuál es? Dice, bueno, el hecho de que Jesucristo haya nacido, escuche bien, el hecho de que Jesucristo haya nacido siendo un bebé en su segundo avistamiento fue a la edad de 12 años para el censo en el templo. Luego, en su adolescencia, cuando fue bautizado por Juan el Bautista hasta su edad de 33 años, en su tiempo de ministerio que culminó con la crucifixión y resurrección, es decir, que Jesucristo como hombre natural, escuche bien, Jesucristo nació y creció y se hizo hombre, ¿verdad? Porque para aquí, ¿verdad? Para los signóticos, ¿verdad? Jesucristo, él nació como bebé, se creció como un niño, su segundo avistamiento fue a los 12 años, su tercer avistamiento fue a los 33 años en el bautismo de Juan el Bautista. ¿Qué me dice a mí esto? De Jesucristo como hombre terrenal, él estaba, ¿qué? ¿Estaba qué? Envejeciendo. Envejeciendo, ¿verdad? Estaba como hombre natural, porque acuérdense que Jesucristo fue 100% hombre, 100% Dios.
Jesucristo como hombre natural, vea, él fue envejeciendo en su tiempo de ministerio que culminó con la crucifixión y resurrección, es decir, Jesucristo como hombre creció, pasó las etapas hasta convertirse en un hombre. Por eso se le puede llamar anciano de día. Solo alguien que haya vivido en carne puede experimentar el proceso de envejecimiento. Nadie puede presenciar el proceso de envejecimiento. Nadie. Nadie puede presenciar el proceso de envejecimiento. Solamente los hombres, los humanos. ¿Por qué no se le dice anciano? ¿Por qué no se le dice anciano a un árbol? ¿Por qué no se le dice anciano a un perro, a un gato, a una vaca? ¿Verdad? Solo los hombres, solo las personas, hombres, ¿verdad? Podemos nosotros y las mujeres, va a decir concepto de hombres, pues decimos mujeres y hombres, ¿verdad? Solo los hombres podemos envejecer. Dios no envejece porque es eterno. Solo los hombres podemos envejecer, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, si nosotros decimos que no es el apóstol Juan el que está sentado en el trono, entonces ¿quién es? Si el de la visión dice que vio a un anciano de días. Bueno, nosotros decimos que es Jesucristo. Como iglesia futurista, los evangélicos decimos que es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el juez que juzga todas las cosas, porque Juan capítulo 5, verso 22 al 24 lo dice, ¿verdad? ¿Cierto? Así lo dice. Jesucristo, la Biblia, en ninguna parte de la Biblia dice de que Juan va a juzgar a todo el mundo. Hermano Tomás. Amén, hermano. La verdad es que ahí podemos comprobar donde dice Hechos capítulo 1 que él subió con cuerpo, alma y espíritu al cielo. Amén. Sí, pero allí no podemos nosotros usar ese verso. No lo podemos usar. Porque decir de que él subió en cuerpo, alma y espíritu al cielo, es decir, el cuerpo físico de Jesucristo no siguió envejeciendo. Porque nosotros usar ese versículo bíblico diríamos de que el cuerpo físico de Cristo, el cuerpo físico que fue crucificado y resucitó al tercer día, siguió envejeciendo. Y Cristo no siguió envejeciendo. ¿Ok? Él no ha seguido envejeciendo. Allí no podemos usar ese verso. Lo que nosotros tenemos que traer es un ejemplo y traer un ejemplo de envejecimiento, no que el que está sentado en el trono sea Cristo envejecido en la eternidad, sino traerlo esto podemos usarlo como una figura retórica, ¿verdad? Representando, escuche bien, esto sería Cristo representando, ¿verdad? Su vejez, pero no vejez terrenal, sino una vejez tampoco espiritual, sino una vejez como una sabiduría eterna, ¿verdad? Representado o más bien manifestando la sabiduría eterna de Dios. ¿Por qué? Porque, ¿qué significa la vejez? La vejez significa ¿qué? Sabiduría, ¿verdad? Así que aquellos hermanos que tenemos canas ya, yo tengo algunas ya en la cámara no me ven, pero ya tengo mis canas por ahí, significa sabiduría. Entonces, decir que Jesucristo, el cuerpo de Cristo, como lo dijo el hermano en el libro de Hebreos, decir que el cuerpo de Cristo, el que fue tomado al cielo, siguió envejeciendo en el cielo, está mal dicho, está mal aplicado ese verso bíblico ahí, sino que lo que nosotros queremos comprobar es de que el anciano de días no es el apóstol Juan, sino que es Cristo. Pero usted me dirá, pero Cristo fue resucitado a los 33 años, ¿por qué es un anciano? ¿Por qué? Porque este anciano que representa a Cristo, a la segunda persona de la Trinidad, como el juez de todas las cosas, también representa la sabiduría eterna de Dios. ¿Ok? La sabiduría eterna de Dios, ¿verdad? ¿Y por qué decimos que es Cristo? Porque solamente una persona que haya experimentado la vejez
podemos llamarle anciano. Entonces, Jesucristo en esta parte, en el capítulo 7, verso 9 del libro de Daniel, este anciano de días representa a Jesucristo como qué, como el juez y como qué más, y como la sabiduría eterna de Dios. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Estamos bien, hermano? No me vayan confundidos, por favor. Amén, amén. Amén, maestro, amén. Amén, gloria a Dios. No me digan amén y me vayan y después vayan diciendo ustedes que, que dijimos que Jesucristo siguió envejeciendo en el cielo, porque eso fue lo que dijeron en un grupo que yo di clase. Algunos hermanos se fueron con ese concepto y está mal dicho, ¿verdad? Cristo no envejece, Él es eterno, ¿verdad? Esto solamente es una representación o un símbolo, ¿verdad? Un símbolo. Recuerden de que en este capítulo nosotros vamos a comenzar a aplicar ¿qué? Los símbolos, ¿verdad? Comenzar a aplicar ¿qué? Todo lo que son las figuras retóricas que hemos aprendido, vamos a comenzar a aplicarlos en este capítulo de ahora en adelante. Vamos a comenzar a aplicar todo eso. Así que lo vamos a dejar hasta acá. Aquí falta, la clase falta, vamos a hablar sobre los ancianos, los 24 ancianos, sobre los 4 seres vivientes en la próxima clase, ¿ok? Solo les voy a leer esto. Perdón. Estoy mirando. Ok, hasta aquí. Ok, entonces, ¿estamos bien hasta ahora? Si alguna cosa o algo no les quedó bien claro o algo, lo vamos a hablar la próxima clase, ¿ok? Así que no se me preocupe. Estamos bien, estuvo buena la clase, ¿verdad? Le damos gracias al Señor por los hermanos que estuvieron y los que no estuvieron. Por favor, hermanos, por favor, vean los videos, que para eso los grabamos, para que ustedes los vean. Vean los videos, anote, vean los videos. Esto es para nosotros, ¿verdad? Después de esto, después de esta clase, usted tiene que ser, usted es un teólogo, dése cuenta que usted es un teólogo ya. Y después de usted tiene que ya hablar con propiedad y hablar y poder defender, ¿verdad? Pero para eso, ¿qué? Tenemos que aplicarnos. Así que vea los videos. Así que vamos a terminar con la clase. Mi hermana Sofía me parece que no entró a la clase hoy. No pudo entrar. Vea, para que nos Permiso, saturara. maestro. Ella puso en el grupo un Ajá. mensaje de que en su área no tenía luz, creo que era, y no tenía suficiente internet, por eso no podía entrar. Oh, ok. Ok, ya lo vi. Lo otro, profesor, ¿no va a enviar preguntas? Es que no terminamos la clase. Faltan los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Dígame, hermano Tomás. Amén, hermano maestro Ezequiel. Hermano, tengo una pregunta. Usted habló de una tarea, porque lamentablemente nosotros el miércoles pasado aquí llovió recio y también aquí abajo, donde nosotros estamos aquí en el tercer piso, y estaba haciendo culto y no se escuchaba mucho lo que usted dice. Entonces quedamos con la duda, hermano, referente a ese tarea que usted habló, el de la Mire. de la escuela, algo así, escuché un poquito. Sí, mire. Esa es una tarea, no es una tarea, es algo como un quiz, vean, como un quiz que les dejé. ¿Para qué? Para darle un puntito más o así, ¿verdad? Pero era como, digamos, lo que yo quería era que ustedes leyeran las escuelas de interpretación y me dijeran a qué escuela según usted pertenece. Esa es, pero no es una tarea, la tarea es la de las iglesias, tienen que hacerla. Pero esa otra tarea no era una pregunta más que todo, que ustedes me dijeran, ¿verdad? ¿A qué escuela ustedes pertenecen? Ese era lo que más me interesaba a mí. Que ustedes me dijeran y analizaran, ¿verdad? Y analizaran más que todo a qué escuela, según ustedes, según los estudios, según lo que ustedes analizaban, ¿verdad?
ustedes pertenecían. Eso era todo, hermano. Así que no se preocupen. Gracias, hermano. ¿Nos puede mandar el video de la semana pasada? Para Todos que los videos están, mande, todos los videos están en Google Classroom y están allí en el WhatsApp ya. Va, ¿Ok? está bien, hermano. Muchas gracias. Ok. Ok, hermanos. Espero que todos hayamos aprendido algo, hayamos quedado bien, ¿verdad? Espero que todos hayamos aprovechado el tiempo ahora. Amén, gloria a Dios. Si tenemos alguna pregunta, va a ser la próxima semana, porque ahorita ya no nos fue el tiempo ya. Vamos a la próxima semana, vamos a continuar con esta clase y vamos a traer las preguntas, ¿verdad? Y vamos a continuar con esto, hermano. Vea los videos, como le digo, no se quede sin ver los videos, hay que verlos, ¿ya? Para eso los grabamos, para que los veamos. Así que vamos a hacer una oración, amén, para glorificar al Señor, que terminamos esta clase. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu amor y misericordia. A ti glorifico y adoro y exalto, Señor, en el cual, Dios mío, la gloria, tu nombre, Dios mío, en el cual es maravilloso y real, Señor amado. Yo te doy gracias por mis hermanos, Dios mío, que estuvieron en la clase, aquellos que no pudieron entrar, Dios mío, ayúdales, Padre Celestial, en sus vidas, Señor amado, a que podamos aprender y entender esta clase, Señor. En el nombre de Jesucristo te doy gracias, Señor. La gloria y la honra es tuya para siempre, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Llévanos a nuestros hogares, Dios mío, a descansar, Señor. Mira aquel que va a trabajar, aquel que va a ir a la escuela, Dios mío, la gloria, aquel que va a hacer cualquier tarea mañana, Dios mío, en su vida secular. Señor, glorifícate en ellos. Aquel que te está pidiendo una respuesta, dásela, Dios mío, la gloria. Sorprende a mi hermano en esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Así que Dios me les bendiga, amados hermanos. Dios les Dios me les bendiga. bendiga a Buenas todos. noches. Pueden despedirse entre ustedes. Amén. Buenas noches a Ah, todos. bendecida resto de la semana. Buenas noches para todos. Buenas noches. Feliz noche, maestro. Amén, 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 amén.